Crece la fractura entre los partidos de oposición. Si hasta el día de ayer, 20 de julio, ya estaban las cosas tensas entre, por ejemplo, la Alianza Verde por una parte y el pacto histórico que incluye la Colombia Humana por otra parte, pues ahora sí que esa fractura se abrió muchísimo más y quizás pueda ser irreversible. Ustedes han visto la nota, conocen los hechos, pero vale la pena hacer el recuento. Dos sucesos inéditos el día de ayer en la instalación del Congreso. El primero de ellos, el que para la segunda vicepresidencia del Senado, que estaba ya prácticamente cantado Gustavo Bolívar. ¿Por qué? Porque había más o menos una plancha en la que la presidencia del Senado estaba para un miembro del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, la vicepresidencia para una política del partido, una parlamentaria del partido de la U, Maritza Martínez, y la segunda vicepresidencia para alguien de la oposición. Por rotación de los distintos partidos de oposición le correspondía a Colombia Humana y Colombia Humana postulaba a Gustavo Bolívar. Eso estaba más o menos acordado, tanto así que los miembros de Colombia Humana votaron para presidente por Juan Diego Gómez, votaron para vicepresidente por Maritza Martínez, a pesar de ser partidos que no son de sus afectos. Y al momento de llegar, y esto es lo inédito, a la votación de Gustavo Bolívar, fue derrotado por el voto en blanco. La abstención de toda la coalición de gobierno hizo que el voto en blanco sacara 66 sufragios contra 32 a favor de Gustavo Bolívar. No podía ser, por lo tanto, Gustavo Bolívar el segundo vicepresidente. Y allí vino un gran problema para definir qué hacer, porque al ser una votación por un nombre propio, Gustavo Bolívar no se podía presentar nuevamente, el senador Bolívar, para una nueva votación. Pero tenía que ser alguien de la oposición. La Colombia Humana dijo, no vamos a presentar a nadie si no es Gustavo Bolívar, pero no podía ser Gustavo Bolívar. En ese momento la Alianza Verde sale con la fórmula de que sea Iván Name, un hecho inédito también, porque en ese momento la Alianza Verde se le abre un poco a la posición de la Colombia Humana y termina entonces Iván Name siendo elegido segundo vicepresidente del Senado. Esto tiene quejas de lado y lado. Las quejas de la Colombia Humana y el Pacto Histórico son: esa votación es ilegal y esa elección de ese segundo vicepresidente del Senado es ilegal porque el estatuto de la oposición dice que esa vicepresidencia se debe rotar entre los distintos partidos de oposición y ningún partido puede repetir mientras no hayan pasado todos. Pues ya la Alianza Verde había sido, está en la vicepresidencia con Angélica Lozano hace un par de legislaturas y por lo tanto no podría repetir la Alianza Verde sin que hubiera pasado previamente la Colombia Humana. Ahí está la queja de la Colombia Humana, consideramos que esto es ilegal. ¿Qué dice por su parte la Alianza Verde? Dice: nosotros propusimos a Antonio Sanguino para la presidencia del Senado y no nos acompañó la Colombia Humana. La Colombia Humana prefirió acompañar al Partido Conservador, que ni siquiera es de sus afectos, con tal de hacer nombrar a Gustavo Bolívar. Y dice Angélica Lozano, nosotros aparte de eso, de la Alianza Verde, nosotros aparte de eso, votamos por Gustavo Bolívar, pero nos derrotó el voto en blanco. Una vez derrotado el voto en blanco, pues ¿qué más podemos hacer? Asumir como uno de los partidos de oposición esa segunda vicepresidencia. Más allá de quién vaya a tener la razón al evaluar si esto es legal o es ilegal, creo que desde el punto de vista político esta fractura en los partidos de oposición es cada vez más profunda y cada vez más difícil de sanar de aquí a las elecciones del Parlamento y de la presidencia del año entrante.